Bienvenidos a este segundo episodio de Padres en Conexión, un espacio donde reflexionamos, aprendemos y sanamos juntos. Hoy hablaremos de un tema profundo, sensible y universal: el duelo. Perder a alguien o algo importante marca nuestras vidas y muchas veces no sabemos cómo transitar por este dolor. En este episodio conversaremos con una profesional que nos ayudará a comprender qué es realmente el duelo, cómo se manifiesta y sobre todo cómo podemos acompañarnos y acompañar a otros con empatía y compasión. Si estás viviendo un proceso de pérdida o conoces a alguien que lo está, este espacio es creado para ti. Padres en Conexión, estamos junto a ti. Hola, bienvenidos de verdad a nuestro nuevo episodio de este podcast de Conexión. Soy Glenis Ortiz, creadora y fundadora de Padres en Conexión, y estoy súper emocionada el día de hoy por traer este espacio donde hablaremos desde el corazón. Aquí es un espacio donde vamos a estar exponiendo un tema que nos abarca nuestras familias, nuestras emociones, nuestro día a día. Vamos a estar hablando del duelo. Sí, de esa palabra que muchas veces evitamos y en muchas ocasiones no queremos ni siquiera mencionarla, sabiendo que es una ley de la vida. Es una ley de la vida, pero muchas ocasiones la evitamos. Por el momento, por el momento que estamos atravesando. Y hoy, para hablar de este tema tan delicado, me complace presentar a esta profesional que admiro enormemente, la admiro de corazón por su empatía, por su sencillez, por su sensibilidad a tratar un tema como este, como es el duelo. Estamos hablando de Kira Leoni. Kira, psicóloga clínica, máster en terapia de pareja, sexualidad, y también tiene un máster en terapia del duelo con perspectiva a psicoanalista. De verdad, Kira, me place presentarte y dejarte en tus manos para ir desglosando poco a poco este tema que de una manera u otra nos abarca a todos y que en la vida hemos pasado por este tipo de situación, por el duelo. Y hoy vamos a hablar desde el corazón, desde lo más profundo de nuestro ser, sobre esta etapa, como yo le digo, que es la vida, Bienvenida, Kira, mi amor. Muchísimas gracias, Glenis, gracias por este espacio, Padres en Conexión, ¿verdad? Y yo muy honrada, la verdad, de tener en nuestras manos para este día un tema tan importante, tan humano, como tú decías, tan parte de la vida y que a la vez a veces está un poco relegado porque nos genera y nos toca en puntos sensibles, ¿verdad? Pero que no por eso podemos dejarlo de lado, ¿verdad? Hay que hablarlo, sobre todo las cosas que nos incomodan. Aún más hay que hablarlas, entonces me alegra mucho que empecemos con el tema de hoy. Gracias. Gracias, Kira, de verdad, gracias. Y donde estoy, te confieso, Kira, que tengo mi corazón en las manos porque estamos pasando por una situación un poquito difícil, pero aún así me atrevo a llevar esta voz porque sé que hay muchas personas pasando por esa situación y dejarles saber exactamente cuáles son los procesos. Y vamos a empezar por lo esencial, o sea, ¿qué entendemos por el duelo? Sabiendo que iré haciendo un paréntesis aquí, que el duelo no solamente es cuando se le muere un familiar, sino que hay varios procesos del duelo. Entonces, me gustaría, Kira, con la experiencia que tiene en el tema, para ti, o sea, ¿cómo lo explica de una manera sencilla qué es el duelo? Si esto tiene proceso, yo digo que esto tiene que tener una línea, un principio, un final. Cuéntame de esa parte, por favor. Muchas gracias. Creo que has dicho ya una palabra clave que es proceso, ¿verdad? A veces pensamos que es solamente un momento y es un proceso. Me gustaría invitarles a las personas que nos están oyendo primero que se tomen un momento como de introspección personal y pensemos qué palabras asociamos a duelo, ¿verdad? ¿Cómo se siente una persona que está pasando por un duelo? Normalmente las palabras que vienen a nuestra mente son palabras como pues tristeza, ¿verdad? De entrada, luto podría ser otra, pérdida, ¿verdad? Desde la psicología entendemos el duelo como una respuesta emocional ante una pérdida significativa, ¿sí? Entonces, a mí me gusta explicarlo como un proceso de reajuste
y de reorganización luego de una pérdida. ¿Qué quiero decir esto? Eres tú tratando de reorganizar tu vida alrededor de lo que ahora es una ausencia por algo que yo tenía en mi vida, un algo, un alguien o tantas cosas que pueden ser, que ya voy a abordar qué puede ser. Y luego el reajustarme, ¿verdad? Muchas cosas, si no todo en mi vida va a cambiar. Por eso digo, es hacer una reorganización alrededor de esto que ha pasado. Y como decía, es un proceso natural, ¿verdad? Énfasis en la palabra natural, porque muchas veces, pues parte del temor es pensar, es patológico esto que estoy pasando, no sé qué decir, un trastorno o quiere decir que tengo un problema. Y realmente no, ¿verdad? Muchas personas temen que sentir tristeza, sentir nostalgia, decaimiento después de una pérdida, pues pueda ser esto que yo les decía. Y en verdad es humano, como ya decíamos al principio, natural, y yo agregaría esperado luego de pasar una pérdida. Entonces, como bien tú decías, Glenis, me parece súper importante que lo hayas abordado. Hay muchas pérdidas en la vida, ¿verdad? Pasamos por muchísimas, no solo por una. Las que normalmente pensamos directamente es la muerte, ¿verdad? Una pérdida por muerte o una pérdida como en relación a parejas, ¿verdad? Yo estoy pasando por un proceso de divorcio, una separación o lo hemos dejado con mi pareja, ¿verdad? Y estoy pasando un duelo, pero hay muchísimos otros, ¿verdad? Me gustaría mencionarles, por ejemplo, pérdidas laborales, ¿sí? Objetos significativos también. Yo quisiera agregar aquí que yo ahora mismo estoy viviendo en Valencia, en España, y no hace mucho pasamos también por una tragedia en cuanto a a la Dana, ¿verdad? Que pues fue realmente una tragedia en cuanto a la riada, ¿verdad? Y mucha gente, cada uno pasando distintos niveles, ¿verdad? De pérdidas, algunas humanas, pero me di cuenta que a la gente, a muchas personas les estaba costando empatizar con esta parte de la pérdida material, que también nos significa cosas y que también son duelos de sobrellevar. Una pequeña parte que quisiera compartir porque me parece eso tan humano y tan emotivo y tan, pues que genera empatía. Era personas que estaban dolidas, por ejemplo, por la pérdida de sus álbumes de fotos. Y yo creo que todos podemos entender qué hay ahí detrás, ¿verdad? No es por las fotos, se pueden sacar más, si lo vemos así, pero claro, es el recuerdo. La pregunta sería, ¿qué significa para esa persona? Entonces, esto nos va dando nociones. Ahí es donde está el duelo, en una pérdida de algo que me significa a mí, ¿verdad? Y estos que les he dicho son duelos por cosas tangibles, ¿verdad? Pero también hay duelos incluso por cosas intangibles, por sueños que pensaba que se iban a cumplir, pero no se han cumplido, ¿verdad? Por expectativas que tenía de algo y que no pasó exactamente así, por la idea que tenía de alguien o de mí mismo y que he visto esa idea venirse abajo. Y a veces esto también me puede conllevar duelos. Entonces, como ven, pues también de cosas intangibles puede pasar incluso, ¿verdad? El duelo también es importante mencionar, creo yo, para las personas que nos escuchan, ¿verdad, Glenny? Son los síntomas, ¿verdad? Porque esto nos ayuda a Exactamente. palabrar y entender lo que estoy pasando, lo hablábamos, ¿verdad? Antes Exactamente, ese era el punto también específico, Ujú, Kira, que sí, quería que aborde, o sea, los síntomas, porque hay personas y ahorita vamos a hablar sobre los mitos y realidades que hay sobre el sí, duelo, pero hay personas ujú, que no entienden, o sea, que esto es un proceso natural y que aparte del proceso natural tiene síntomas, igual que una gripe, igual que una enfermedad, tiene síntomas y nosotros tenemos que visualizar y irnos adentrándose a qué es lo que yo estoy sintiendo para poder enfrentar esto. Y también ujú. vamos a estar hablando sobre el afrontamiento, o sea, cómo yo puedo enfrentar esta situación que me está pasando. Y sí me gusta que abordemos esto, o sea, cuáles son los síntomas que vamos a estar sintiendo en esta Ujú. situación, Kira. Perfecto, sí, es que como tú lo dices, ¿verdad? Al final entender esto nos permite apalabrar, o sea, ponerle un nombre a lo que estoy sintiendo. Entonces ya no es esta cosa abstracta o este tal vez caos interno o estas emociones que no comprendo, sino que lo logro nombrar. Y ya partiendo de nombrarlo, puedo pues trabajarlo y elaborarlo mejor.
Entonces, pues hay unos síntomas que son emocionales, ¿verdad? Pues puede aparecer primero la conmoción, ¿verdad? La incredulidad, perdón, de lo que está pasando. Tristeza, pueden haber sentimientos de culpa. Sí, puede haber nostalgia, pueden haber miedos que se detonen y puede haber incluso ira, ¿verdad? Luego también hay síntomas físicos, puede ser que me sienta fatigado, ¿verdad? Puede ser que sienta, sí, sensaciones como de náusea, incluso problemas digestivos, ¿verdad? También pérdida o aumento de Falta de peso. sueño, falta Totalmente de insomnio, sí, que se nos desorganice un poco todo, era lo que les decía, ¿verdad? Soy yo tratando de lidiar con lo que está pasando, entender dónde estoy parado y a partir de ahí reorganizarme, pero yo a veces uso un poco la metáfora dependiendo del caso, pero a veces es un poco como perder el suelo, ¿verdad? Que se nos desestabilice el suelo, así se puede sentir también, entonces como tú decías, insomnio, también bajo el sistema inmune, ¿verdad? Cuando hay temas emocionales, el sistema inmune también se nos desestabiliza, ¿verdad? Y dolores o molestias en general, ¿verdad? No, no me siento bien en general, podríamos decirlo, ¿verdad? Ujú. qué lindo saber, Kira, con esa explicación tan importante que nos habla del duelo y entender que el duelo no solamente es una pérdida humana, o sea, no es solamente que un familiar o un ser querido se nos vaya, sino que esto va mucho más allá. ¿Y qué pasa con esta persona que le llegan literalmente todos estos duelos juntos? Por ejemplo, perdió su También. esposo, perdió los recuerdos, personas que se le haya quemado la casa, por ejemplo, que ha perdido todo. O sea, estos tipos de duelo que tú estás nombrando, puede sentirlo una sola persona a la vez, Sí, una misma. definitivamente. Con el duelo se dice que es personal, ¿verdad? Nadie más puede explicarte cómo lo estás sintiendo. Lo sientes tú y ya está, no son iguales, se vive a nivel personal, ¿verdad? La experiencia es personal. Lo que tú estabas mencionando, el duelo también puede ser múltiples, esto no viene uno solo, vienen muchísimos a la vez, en ocasiones, ¿verdad? Se da así, como tú bien decías, pérdidas de vidas, pero que también a veces involucran pérdidas materiales o, como yo les decía, incluso intangibles, ¿verdad? Los proyectos de vida, los sueños que yo tenía están cambiando y eso conlleva un duelo también. Y también incluso recurrentes, a veces se utiliza esta palabra porque es algo que en ocasiones puede como reabrirse, ¿no? Es decir, el duelo no es algo que una vez finaliza y nunca más, porque al final resolver el duelo o resignificar una pérdida no significa olvidar, significa procesarlo en el momento presente, entendiendo que hay cosas en el futuro que pueden incluso como detonar o reabrir, ¿verdad? Cosas, abrir viejas heridas, ¿verdad? Abrirnos otra vez a estos sentimientos que una vez tuvimos en cuanto a la pérdida, ¿verdad? Mira, y tocaste un tema sumamente importante y con este quiero abrir el Sí, punto que tenemos, mitos y realidades sí, perfecto. del duelo. O sea, ahora bien, hay muchas ideas alrededor que pueden hacer muy confusa y a veces dañina. Como tú Ujú, dijiste, Kira, y eso es 100% real, cada persona es dueño de su proceso. Cada persona vive el duelo a su manera. Pero es muy bonito entender cuando esa persona tiene ese proceso, pero que esa persona identifique ese proceso, identifique esos síntomas. Entonces, claro. Kira, uno de los mitos que hay, ay, por ejemplo, ya debería superarlo, por ejemplo, Mm, o yo pasé por esto y duré un año, o sea, y esta persona todavía tiene 5 años y está en lo mismo. O sea, estos mitos y realidades sobre lo que es el duelo, cómo podemos abordarlo y cómo podemos hacerle conciencia a esa persona, dejándole entender de que cada persona somos seres humanos independientes y que tenemos y podemos sentir de diferentes maneras. ujú, súper. Yo creo que sí, me quedo con lo que tú decías ahorita en cuanto a los consejos que a veces nos llegan, ¿verdad? Cuando estamos pasando por un duelo. Lo que yo he notado es que las personas al final aconsejan desde su experiencia personal, ¿verdad? Como tú dices, a mí lo que me pasó cuando yo viví esto
y entender que estamos hablando del otro, ¿no? No es sobre mí en este momento, pero claro, es algo muy humano, encuentro yo, el tratar de aconsejar o de pensar que la otra persona también ve con mis mismas gafas o vive mi misma experiencia y no es así. Entonces yo lo quería aquí, primero, antes de pasar a los mitos, dos consejos, ¿verdad? Para la persona que está pasando por un duelo, un consejo que te doy podría ser recibirlo con gratitud, ¿verdad? Recibir, quiero decir, escuchar, sí, tener apertura a la gente de nuestro alrededor, pues porque normalmente es nuestra propia familia, nuestros amigos, ¿verdad? Entonces yo normalmente lo que parto es tener una apertura y decirle gracias. Hasta ahí, ¿verdad? Y luego, a nivel privado, pues es importante sí tener un filtro, ¿verdad? Entonces el filtro me lo aplico yo. Lo que yo encuentro es que a veces no hace falta explicarle a la otra persona, pues porque entramos ya en discusiones, ¿verdad? Entonces, como te digo, es un consejo, yo lo recibo, digo gracias y luego filtrar si esto me sirve, si esto aplica a mí o es más a la otra persona. ¿Aplica lo que yo estoy viviendo o eran las circunstancias de esta otra persona? Y ella me habla desde las suyas. Entonces, ese filtrado está bien. Y como les digo, entonces me quedo lo que me sirve y lo demás, pues lo descarto, ¿verdad? Y por el otro lado, al contrario, si eres tú la persona que tiene la oportunidad de acompañar a alguien que está pasando por un duelo, pues lo que encuentro es que a veces el mejor apoyo es preguntar, ¿verdad? No tanto aconsejar, preguntarle a la otra persona qué puede estar necesitando de mí, cómo te puedo apoyar, qué necesitas en este momento y escuchar. Y hasta ahí, ¿verdad? Permitirle a la persona que sea la que nos eduque, la que nos oriente en cómo acercarnos y cómo ayudarle, ¿verdad? Mira, Kira, eso lo que estás diciendo me conmueve bastante porque un duelo no es fácil, No. no es fácil. O sea, ese proceso de vacío interior, Ujú. de que no lo van a poder llenar nadie, es algo como que conmueve mucho y ahí hoy en día se está pasando un duelo muy, muy humano. Entonces, es lo que tú dices, o sea, es no comparar el dolor de la otra persona. Y simplemente esa otra persona que está pasando el duelo no quiere que tú le hables, simplemente un abrazo. Es lo único que Sí. necesito, o que me escuche. Ujú. ¿Entiende? Sí. Entonces, esa clave importantísima y se lo dejamos de recomendaciones también. Esta Sí. persona que está pasando por ese duelo y tú que estás en apoyo, simplemente pregunta. Pregunta, y si esa persona que está pasando el duelo no quiere responder, simplemente abraza. Yo digo que los abrazos son más de 1000 palabras en un solo gesto, en un solo gesto. Y de verdad, Kira, me llevo esto bastante centrado en mi corazón, que cada persona somos independientes, cada persona vivimos nuestro proceso de duelo de manera diferente y eso tenemos que respetarlo. Y tenemos que Ujú. acompañar a esa persona de manera incondicional por lo que está pasando. Y en eso también yo acompañé una vez a una amiga, no en Ujú. terapia, sino una amiga que estaba pasando por una pérdida de su esposo. Y duró un tiempo grande, duró casi, creo que 2 años, 3 años en esto. Ujú. Y cada vez que yo hablaba con ella, lo único que le decía es, estoy aquí. Ujú. Llora si quieres llorar, grita si quieres gritar, haz lo que tú quieras hacer. Estoy aquí. Entonces ella decía, wow, Lenny, encuentro tanta empatía contigo porque el tiempo que ha pasado de la pérdida de mi esposo, solamente he recibido los llamados latigazos emocionales, ya pasó, ya tiene que Sí. curar, y eso es inhumano, Kira. Y gracias, Kira, de verdad, no voy a cansarme de agradecerte este espacio que nos está brindando en Padres en Conexión para llevar esto que es 100% real. ¿Por qué, Kira? Porque como yo, cuando decidimos tomar este tema, yo siempre me pregunto, mira, nos preparamos para recibir a un bebé en nuestra casa, la Ujú. llegada de un bebé, nos preparamos para recibir una visita, nos preparamos para la compra de un carro, para la compra de una casa, o sea, todo eso nos produce alegría, pero es tan difícil y que está literalmente ahí a la vuelta de la esquina, no nos preparamos para este dolor, esta sensación. Y esto es lo que queremos hacer ahorita en Padres en Conexión, llevar esta parte sensible y explicar los procesos, los síntomas y cómo acompañarte en este dolor. De Sí. verdad, Kira,
Espectacular, espectacular, espectacular. Y cada vez que habla me está como testeando fibra emocional es muy grande en mí y aún así quiero seguir con el tema. Y a ti que nos estás escuchando, si quiere que traigamos temas más sobre el duelo, por favor, déjanos en los comentarios, escríbenos solamente lo que quieres que podamos abordar. Bueno, Kira, ya estuvimos hablando sobre lo que es el duelo, Sí. estuvimos hablando sobre los mitos, estuvimos hablando sobre Ujú. los síntomas. Ahora vamos a entrar a una parte de buscar estrategias para afrontar esta situación. Sí. Ya yo lo identifico, ya yo sé que estoy pasando por un duelo, ya yo sé que estoy pasando por una situación. Entonces, ¿cuáles son esas técnicas o esas herramientas que yo puedo tener a la mano para afrontar esta situación que ha llegado a mi vida? ¿Cómo lo puedo hacer? Sí, perfecto. Realmente algo que a mí me gusta entender el duelo es que el duelo no es algo, muchas veces lo que queremos es como resolverlo, pero sígueme esto, como en un resolver de como si fuese encender y apagar, ¿verdad? On-off. Cuando vienen a veces a terapia o incluso cuando nos acercamos a amigos o cualquier tipo de apoyo, ¿verdad? Social o incluso a nivel personal, yo dentro de mí es cuando pienso en resolver el duelo, lo que estoy pensando o lo que tengo en mente es un poco como cambiar el switch, ¿verdad? Y realmente a mí me gusta la metáfora de decir que el duelo se transita, o sea, para resolver el duelo, no hay un ascensor, ¿verdad? No hay elevador de un paso a otro, hay que subirlo por las gradas, si podríamos decir esa metáfora. No hay camino fácil, eso es lo que... O sea, no hay camino corto, perdón, no hay camino corto. Se tiene que transitar, o sea, hay que pasar a través de él. Entonces, tú ahorita decías un poco también sugerirle a las personas, pues, cómo transitar ese camino, que es lo que a veces, como tú bien decías hace un rato, a veces nos ha tocado pasarlo solos, ¿verdad? Y si bien el duelo o la pérdida no es algo que podamos, ojalá, poderlo solucionar o simplemente quitarla o revertirla, si bien eso no podemos hacerlo, lo que sí podemos es acompañar, tener herramientas y no pasarlo solos, ¿verdad? Entonces, en un primer punto, yo creo que lo más importante, permitirme sentir sin juzgar. Ese complemento es súper importante. Sin juzgar quiere decir que no hay algo correcto que yo debería estar sintiendo durante el duelo. Si estoy triste, tengo que darme permiso de estar triste. Si siento rabia, una sensación, a veces aparece también una sensación de injusticia, ¿verdad? Y esa idea nos detona rabia, ¿verdad? Tengo que permitirme sentir esa rabia. Y de pronto, si tengo pequeños momentos de alivio y de alegrías, eso también a veces ocasiona un pequeño choque o conmoción en la persona, decir, "¡Ah! ¿Cómo así que estoy permitiéndome reír en este momento? Tengo que permitírmelo. Todo es parte del proceso y eso quiere decir permitirme sentir sin juzgar. Todo lo que esté sintiendo es válido, ¿verdad? Eso en primer punto. En segundo, buscar apoyo, ¿verdad? En la familia, en los amigos. Es el momento de buscar red. Em, durante el duelo hay muchos momentos que son individuales, que necesito procesar solo, que necesito silencio y estar conmigo mismo, pero hay muchos otros que se necesitan pasar en comunidad. La red es sanadora, ¿verdad? Tú lo decías ahora, ¿verdad? Pasarlo con otros, acercarme y encontrar ese consuelo que solo entre nosotros nos lo podemos dar, eso es sanador también. Entonces, eso hay que hacerlo. Puede ser para hablar de la pérdida o al contrario, aclarar de nuevo lo que les decía, ¿verdad? Hay que saber ser asertivos y decirle, necesito que me escuches y necesito hablar de esto. O al contrario, quiero verte, pero por favor, hoy sí no quiero hablar nada de ese tema. Hablemos de cualquier otra cosa, por favor. Y hacerlo así, ¿verdad? Otra cosa importante que me gustaría dejarle a las personas, ¿verdad, Glenis? Es mantener pequeñas rutinas. Esto es súper difícil cuando estamos pasando un duelo. No es fácil, pero aunque cueste, hay que tratar de hacerlo, ¿verdad? Mantener hábitos básicos de mi rutina, ¿verdad? Me va a requerir más esfuerzo, eso es lo que muchas personas sienten, ¿verdad? Se sienten más fatigados de hacer las cosas cotidianas, pero hay que hacer ese esfuerzo en la medida, ¿verdad? Respetándome que estoy cansado, que tal vez lo voy a hacer más lento, que tal vez no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer en un pequeño momento, que tal vez voy a reestructurarlo, pero hay que seguir haciéndolo, ¿verdad? Y esto incluye
comer, mantener un horario de descanso, salir de casa a caminar o a ejercitarme o a lo que pueda gestionar, ¿verdad? Em, y esto lo uno con el hecho de cuidarnos físicamente. Estamos hablando que el duelo es una respuesta psicológica, pero eso no quiere decir que pueda descuidar la parte física. Recuerden que al final lo que estamos sintiendo, pues todos nosotros estamos dentro de un cuerpo y ese cuerpo, en medida que yo lo cuide, va a poder sostener las emociones que estoy sintiendo. Alimentación, actividad física, sueño y una importante, procurar no recurrir, pues ni a alcohol, ni a ninguna otra sustancia que pueda anestesiar ese dolor, ¿verdad? Que a veces es un impulso que surge, pero hay que procurar evitarlo y centrarnos en ese cuidado físico, ¿verdad? No sé Wow. cómo lo Es ves. espectacular, espectacular, claro, claro que sí. O sea, esas herramientas que acabas de dar son herramientas sumamente poderosas y comprender, y una de las cosas que me llevo en esas estrategias es pedir ayuda. Sí. Pedir ayuda no es debilidad, es una fortaleza, porque hay personas así como tú lo estás mencionando, Kira, que llega una parte en que se centran en su dolor, Ujú. se acompañan en su dolor y no son capaces de pedir ayuda. Y desafortunadamente pueden caer en en esa línea de red que no es muy favorable para esta persona que lo está pasando. Como bien tú lo dices, Kira, en el alcohol, en muchas Sí, cosas que desafortunadamente en vez de hacer bien va a hacer mal. Entonces, sí. es buscar Ujú. esa red de apoyo, esa red de persona que va a estar ahí constantemente apoyándote en tu proceso. Y Ujú. buscar ayuda no es una debilidad, es una fortaleza. Completamente. También no quería dejar de mencionar el autocuidado, ¿verdad? De buscar espacios para esto. Ya lo decíamos al inicio, espacios para mí es válido, ¿verdad? Y tienen que ser espacios que me nutran, ya no solo a nivel físico, sino espiritual también, ¿verdad? Entendiendo que estoy pasando un momento difícil. Pequeños espacios de arte, ¿te gusta pintar? Píntate. ¿Te va bien escribir? Escribe. Sino de arte, de naturaleza o la misma espiritualidad, ¿verdad? Espacios que siento que me sanan, eso a nivel muy profundo, ¿verdad? De mi espíritu, porque necesito darle fuerzas para sostener este tiempo. Era lo que les decía también, esa palabra no la hemos dicho que el duelo es personal, que a veces puede ser múltiple. Pero Que a veces puede, ¿verdad? Volver a aparecer, sí, pero no hemos dicho que también ay, hasta se me fue ahorita la palabra, pero el hecho de nutrirme, ¿verdad? Les decía, y buscar esos espacios, ¿verdad? Entendiendo que estoy pasando un momento difícil y esta, nutrir, perdón, mi espíritu, ¿verdad? Eso es súper exacto, importante. Kira. Es justamente esto, o sea, nosotros como seres humanos somos cuerpo, alma y espíritu. Ujú. Entonces, nuestro cuerpo, ya bien nos dijiste, no tenemos que cuidar, tenemos que Sí. tener esa pequeña rutina cuando estamos pasando por esta situación. Ujú. Nuestra alma, estas cosas que nos gustan, de no dejar Sí. de no dejar a un lado las pequeñas cosas que nos hacen sentir Ujú. felicidad. Y la parte espiritual también es algo hermoso donde podemos recurrir a la parte espiritual. Hay muchas personas que olvidan la parte física, olvidan el alma, solamente se enfocan en la parte espiritual y eso también es válido. Es más Ujú. válido para mí, que soy muy creyente, es muchísimo más válido, pero respetando a cómo tú quieres llevar tu duelo. De verdad, quiera que para mí ha sido esto espectacular y quiero adentrarme más un poquito en lo que es este viaje que sí o sí lo vamos a pasar, desde el principio lo hemos dicho, esto no es algo que yo nací y no lo voy a pasar, sí, sí Ujú. lo va a tener que pasar por cualquiera de los suelos que aquí hemos mencionado. Y queremos cerrar este viaje hoy y me gustaría que ir a una historia de esperanza, que en estas historias que has acompañado, o sea, cuéntame un final feliz en una Ujú. historia de transformación en cuanto a lo que es el duelo.
Sí, muy bien. Yo creo que como tú bien decías, la parte transformadora y de esperanza, ¿verdad? A veces hoy no lo miro, pero necesito aferrarme en la esperanza eh, para el final, ¿verdad? Entiendo que hoy, eso nos pasa cuando estamos pasando un duelo, ¿verdad? En este momento, a veces cuando la gente me dice vas a salir, hay una luz al final y esto en ese momento, entre ese dolor, a veces no lo creo, ¿verdad? Porque me siento tan metido, ¿verdad? Y con tanto dolor, pero se necesita la esperanza. La esperanza es la promesa de, pues, no sé si era muy romántico, pero del mañana, ¿verdad? Y eso es lo Exacto. bonito, porque acepta el hoy con dolor. No te piden cambiarlo, no te pide poner una sonrisa, no te pide sentir algo que no sientes. Es solamente una promesa de un mañana donde vas a estar mejor, ¿verdad? Y donde estás bien. Entonces, una historia que yo quería compartir que suelo acompañar con temas de duelo y que me gusta mucho a manera de metáfora, Glenis, es compartir, es de hecho sobre un análisis de una película, en verdad. Y es esta película que a mí me da risa esto de infantil porque yo siento que las películas infantiles de infantiles no tienen mucho, o sea, no son solo para niños, quiero decir, nos aplican a todos, y es la película de Disney Up, una aventura de alturas. La película está del señor Carl, que tiene una casa con globos, creo que todos la hemos visto, y si no, pues te lo cuento muy No, lo vamos brevemente. a dejar aquí en el enlace para que puedan ver esa película espectacular Perfecto. donde nos lleva poco a poco a descubrir y a comprender esto lo que estamos hablando. Lo vamos a dejar en el Basi- enlace. Me encanta, gracias. Básicamente es que es una película sobre un proceso de duelo. Lo que pasa es que lo que les digo, los niños la entienden a un nivel. Nosotros de adultos conectamos pues con distintas cosas, pero uno de ellos para mí es una película de duelo. En verdad no lo parece porque uno ve pues la animación y el colorido y no parece, pero es una película de duelo. Entonces, para dar un poquito de contexto, está Carl y están Ellie. Ellos son amigos desde niños y desde jóvenes son novios, ¿verdad? Son parejos, o sea, básicamente se conocen de toda la vida y juntos, desde muy pequeños, ellos sueñan con aventuras, con viajes y pues con una vida llena de amor, ¿verdad? Entonces, en un muy poco tiempo vemos esta historia de vida pasar y llega un momento en que Ellie enferma y muere, ¿sí? Y donde Carl se queda solo, básicamente aferrado a estos recuerdos, a su casa, la casa que construyó con Ellie, ¿sí? Llena de recuerdos y llena de ella también. Y básicamente, pues, un sueño no cumplido, que es un sueño que tenía Ellie en verdad, de un día viajar y poder viajar con su casa, eso es la parte un poco graciosita, y vivir en Cataratas del Paraíso, ¿sí? Entonces, así nos las contextualizó un poco. Entonces, ¿cómo vamos viendo todo este proceso del duelo? Se ven las etapas también, hay etapas en el duelo. Entonces, en un primer momento, luego de esta pérdida, vemos a Carl aislado, ¿verdad? Él se encuentra como en un bucle de la rutina que compartía con él y que ya no está, ¿sí? Entonces él sigue haciendo exactamente las mismas cosas, prepara las mismas cosas para los dos como si ella estuviese, aunque ya no lo está. No deja que nadie más se acerque a la casa ni a su vida. Podemos decir ahí que está viviendo la etapa de la negación. Justamente, esa es la primera etapa, esa conmoción, pero en este caso no es ni conmoción inicial, ya ha pasado un tiempo, hay una negación, como tú bien dices, negación de los hechos, ¿verdad? Un aspecto importante hay que separar, se pueden mantener rituales, yo puedo querer decidir qué es lo que voy a conservar, ¿verdad? Pero en este caso no se ve así, es una cosa rígida, diríamos, ¿verdad? Nada se puede cambiar y cualquier cosa que desestabilice esa rutina o ese orden que él mantiene de su vida como era antes de esta pérdida, pues es muy rígida, ¿verdad? No hay flexibilidad en el proceso y entonces entendemos que está pasando por un proceso como un poco de negación, como tú decías. Hay un momento que me encanta porque incluso al inicio se ve que alguien quiere comprarle la casa, ¿verdad? Porque están en un tiempo de construcción y es graciosísimo verlo de arriba porque enseñan que en el terreno han comprado todo, han demolido todo alrededor y solo está su casa.
Y yo siempre que lo veo pienso que hasta es como perder un poco de calidad de vida, no porque uno no pueda querer su casa, él está en todo su derecho, ellos le ofrecen dinero, le ofrecen de todo para que la venda y él dice no. Uno puede, no tiene derecho a eso, pero lo que pasa es, yo pienso que el análisis interesante está en cómo él está perdiendo calidad de vida, porque hay polvo, porque hay ruido, porque hay constructores todo el día, o sea, él y se ve que no lo soporta, pero está decidido en no, que no va a ceder la casa, ¿verdad? Como tú bien decías, es básicamente su vida congelada, ¿verdad? En el pasado, negación. Luego, pues una parte también de cómo Carl cambia, porque él, pues, él trabajaba como haciendo, inflando globitos para los niños, entonces era una persona, pues eso, afable, un poco, pues eso, que disfruta de los niños y de pronto, pues se ha vuelto una persona malhumorada, irritable y hasta un poco como hostil, ¿verdad? No deja entrar a nadie a su vida y está básicamente, pues, aislado. Luego vemos una siguiente etapa que es la negociación. Es otra etapa normal del duelo, es una etapa donde yo todavía no estoy listo para aceptarlo y entonces trato de hacer acuerdos conmigo mismo, ¿sí? Trato de ver cómo puedo negociar si yo hubiese hecho esto otro o si esto cambia, ¿verdad? Sabiendo que esto no puede pasar, que hay cosas irreversibles como la muerte, pero que si yo pudiese tener de nuevo a la persona que quiero, yo haría lo que fuera, ¿verdad? Son las promesas que hago, las negociaciones. Entonces, en este caso, en la película, el gran acto simbólico de Carl es que un día decide que va a cumplir el sueño frustrado, que él piensa, ¿no? De Ellie, el sueño no cumplido, y va a llevar la casa al Cataratas del Paraíso, ¿verdad? Entonces, en esta etapa él está como negociando con su dolor. Dice, si cumplo el sueño, tal vez el duelo desaparezca, la sensación de pérdida, ¿verdad? Y sabemos que no funciona así, pero él piensa y tiene como una urgencia, ¿verdad? De nuevo, no es algo que él nazca tampoco de su deseo o de un propósito personal, sino de que piensa que este nuevo proyecto le va a dar propósito, pero siempre centrado en él, ¿no? Siempre centrado alrededor del duelo. Entonces, él se embarca en este viaje maravilloso y desafiante y pues aquí ya me pasaría a la siguiente etapa, ¿verdad? Como les digo, esta es la negociación, pero luego viene la etapa de pues de la depresión o el dolor, ¿verdad? Cuando al fin, después de que he pasado por todos estos sub y baja, por la ira, por la negación, por tratar de negociar conmigo mismo, de pronto al fin conecto con el dolor. Esto le pasa a Carl en esta historia, cuando durante el viaje él tiene que llegar hasta ahí, a cumplir el sueño básicamente para chocarse con el hecho de que nada de esto ha cambiado nada, ¿verdad? Nada en relación a la pérdida, de que Eli no va a volver básicamente. Entonces, hasta ahí, él conecta con su dolor, quizá por primera vez, ¿verdad? Y esta es la etapa donde él dice una frase que a mí me parece hermosísima, ¿verdad? En donde la casa, por un motivo u otro, cuando la casa se va, se pierde, ¿verdad? Dentro de la película, él dice esta frase que me encanta que chico, es solo una casa, ¿verdad? Durante toda la película hemos visto que él está aferrado a la casa, que es un objeto físico como representación de esta persona que él ama, como representación de Ellie. Y en ese momento en que él dice la frase, él acepta, él separa y él acepta su duelo y su dolor pues como suyo y la casa como un objeto que tiene recuerdos, que es importante, pero que es solo un objeto, que él y no está en esa casa. Y lo dice cuando literalmente él suelta, porque suelta la soga que la sostenía, suelta la casa y dice, es solo una casa. Y ahí se para y pasan cosas importantes que claramente me lleva pues a la siguiente etapa, que es la aceptación, el momento de la transformación, ¿verdad? Él ya se desprende de la casa, ya no está aferrado a ella y tiene pues esta liberación y luego cuando él vuelve a la ciudad donde él vivía, ¿verdad? Él ya termina esta aventura, al final él no se queda ahí, eso es lo que nos da, no lo sabíamos al inicio, él emprende esta aventura, pero tiene que llegar hasta ahí para darse cuenta que no era, o sea, él lo que quiere decir Eso es no la iba a aventura devolver y ahí. es exacto, el proceso al final fue, el viaje fue el proceso de darme cuenta y luego él vuelve
¿verdad? Él toma la decisión de volver a su ciudad, digamos, y como les digo, este proceso de aceptación, ¿verdad? Hay un momento donde Carl, pues, ojea el álbum de aventuras, que ellos tenían un álbum de fotos que tenían con Ellie, y encuentra un mensaje de Ellie que le dice, ve por la siguiente aventura, ¿verdad? La aventura de sus vidas no fue entonces este sueño no cumplido que él pensaba, sino la vida que compartieron juntos. Entonces él entiende que puede no aferrarse a lo que fue, sino abrirse a lo que puede ser, ¿verdad? Él decide entonces pues vivir nuevas aventuras, que ese es el proceso, ¿verdad? Lo que puedo ser y hacer a partir de ahora, ¿verdad? Qué bonito es irme nuevamente a esa película. Yo la he visto más de 7 veces Ay, y sí. justo viendo esos procesos. Y de verdad que le invitamos a todos los que nos están escuchando y están pasando por este duelo, que la puedan ver, la puedan ver. Es muy bonito porque el duelo duele, Ujú. la pérdida duele, esto es algo real, esto duele. Sí. Pero también esto nos enseña que nos conecta más profundo a la vida. Cuando uno Ujú. pierde a un ser querido, en muchas ocasiones, porque estamos en el proceso, entendemos que muchas personas, que me quiero ir con esa persona, pero cuando logra la aceptación y cuando logra entrar en este proceso de que quiero vivir, quiero sanar y quiero seguir, porque la vida continúa, es ver eso y que decirle que en el camino oscuro hay una luz al final del camino. Sí. Eso es lo lindo del proceso del duelo, eso es lo lindo del proceso, de cualquier proceso que estés viviendo. Hay una luz al final del camino y que todo pasa, Sí. todo pasa, todo pasa. De verdad, Kira, me siento súper emocionada por haber trabajado y estar aquí contigo, trabajando con este tema tan importante, lo que es el duelo desde el corazón abierto. Aprendimos hoy que hay diferentes maneras de vivir el duelo. Ujú. Aprendimos a cómo dividir, a sentirlo, que hay diferentes formas de sentirlo, que el duelo tiene síntomas, tiene proceso y que es una Ujú. línea literalmente que tiene un principio y un final. Y también aprendimos estrategia, cómo afrontar esta situación que no está pasando. De verdad me siento, Kira, súper afortunada de traer este tema contigo, una profesional en el área de psicología clínica con máster en terapia del duelo y terapia de pareja. De verdad, Kira, vamos a ir cerrando, pero me gustaría que tú dejaras dos palabras importantes o dos recomendaciones, dos frases importantes para Ujú. cerrar este hermoso tema, lo que es el duelo. Ujú. En primer lugar, te diría que lo mejor que puedes hacer por ti y por tu ser amado, si fuese el caso, pero si no, pues solamente por ti mismo también, es permitirte sentir lo que tengas que sentir, ¿verdad? Darte ese permiso es lo mejor que puedes hacer por ti, es un regalo para ti que estás pasando por este proceso, ¿verdad? Y también es una manera de honrar a la persona que no está, ¿sí? Entonces, date ese regalo, ¿verdad? Eso en primer lugar. Y en segundo, entender esto como un proceso, ¿verdad? No, es algo que lo que les decía, que tengo que transitar y que aunque hoy no lo veas, vas a seguir adelante, ¿sí? Y cuando sigas adelante, te lo adelanto hoy, aunque hoy no lo sientas así, pero quédate con mis palabras, seguir adelante no significa que has olvidado, ¿sí? Significa que has logrado llegar al punto de aceptar la pérdida como algo real, porque así pasó y así pasó, ¿sí? Pero que vas a poder a partir de ahora seguir adelante con tu vida y mantener su recuerdo. Esa también es la mejor manera de honrar a la persona que he perdido, ¿verdad? Gracias, Kira, gracias. De verdad le agradecemos enormemente a todas las personas que nos están escuchando, que nos están acompañando en este momento. Le invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, a través de nuestro canal www, nuestra página www.padresenconexión.com. En nuestro canal suscríbete para poder recibir temas como esto de aquí, Mm. solo de conexión. Solo trabajamos padres en conexión, esa cápsula, esas herramientas que pueden conectarte y llevarte literalmente a otro nivel de vida.
Te invitamos a que si quiere que tratemos temas literalmente como este o otro tipo de temas, por favor también déjanos tus comentarios y nosotros también vamos a estar trabajando los temas que te gustaría que nos retratemos. Kira, aquí en Ujú. Padres en Conexión también estamos trabajando con una serie muy bonita, que esta serie es una serie comprendiendo tu dolor y acompañándote en tu dolor. Esta es una serie que la vamos a estar llevando contigo y con ITED y otros Así es. profesionales que se van sumando. Y es algo que quiero compartir en este momento para las personas que quieran llevar este proceso, para las personas que quieran llevar este proceso están invitados a saber que no es la única persona que lo está pasando. ¿Por qué? Y quiero hacer este preámbulo porque la serie va acompañada primero, acompañando tu dolor y comprendiendo tu dolor. Te vas a reunir con personas que también están pasando. Por ejemplo, si lo estás pasando solo y no entiendes que el insomnio, el estar sin hambre o el estar llorando o el estar llorando constantemente, o sea, si entiendes que otras personas lo están pasando igual, entonces tú vas a decir, bueno, no soy ser de otro planeta, sino que esto es algo normal. Entonces, en Padres en Conexión tenemos literalmente esta serie que va acompañada primero con personas que van a comprender tu dolor y también entendiendo que esas personas también están pasando por este dolor. Y luego se va dividiendo como de manera personalizada para tú vivir tu proceso al nivel que tú estás, porque entendemos que es un proceso totalmente individualizado y que cada persona es responsable de llevar su proceso a como lo quieras llevar. Entonces me gustaría, Kira, hablar un poquito más sobre esta serie que vamos a estar trayendo aquí en Padres en Conexión y que de antemano le digo, le vamos a dejar el link. Si te sientes identificado para conectar con esta serie, solamente inscríbete y uno de nuestros profesionales se pondrá en contacto contigo para registrarte en esta serie que vamos a estar llevando paso a paso. Kira, ¿qué me Maravilloso, puedes decir? Glenys. Sí, al contrario, gracias a ti porque eres tú la que mueve todos estos espacios y nosotros nos unimos y decimos sí, la verdad y se necesitan, se necesitan. Entonces, es un espacio para sanar, como decía Glenys, sí. Y primero para comprender, necesito entender porque muchas veces lo que me pasa es que no sé qué me está pasando, justamente sé que no estoy bien, sé que necesito algo, pero no tengo mayor orientación de qué y lo que les decía, a veces lo más difícil de pasar algo no es exactamente lo que estoy pasando, sino pasarlo solo y pasarlo como en oscuras, o sea, sin entender, ¿verdad? Sin poder nombrarle, sin poder ubicarle, sin poder darle forma ni saber dónde estoy y qué me está pasando, ¿verdad? Entonces es pues un programa, un espacio para primero entender, para nombrar, vamos a tener pues espacio de estos psicoeducativos, ¿no? Donde vamos a entender los nombres y los procesos normales, como les decía, naturales del duelo, em, y entender ese primer momento como de crisis, ¿verdad? Hay que entenderlo así, ¿verdad? El momento donde estoy más conmocionado y como ese momento inicial, ¿verdad? Vamos a abordar también, que es un punto importante, un poco de tema de trauma, ¿sí? Porque a veces las situaciones que he vivido en la vida, pues también pueden detonar ciertas cosas en mí y resultar incluso traumáticas, ¿verdad? Si yo no resuelvo esto, si yo no tengo también a veces un acompañamiento importante, ¿verdad? Si lo estoy necesitando, pues esto puede desencadenar también, hay distintos duelos y algunos pueden desencadenar en situaciones que se sientan traumáticas, ¿verdad? Y vamos a abordar tal vez lo más importante, ¿verdad? Las estrategias, ¿sí? El autocuidado. ¿Cómo puedo ayudarme a mí mismo? ¿Cómo puedo ayudar a otro que está pasando por esto? ¿Verdad? Todo esto en un espacio muy sensible, muy profesional y un espacio seguro, ¿verdad? Donde tú te sientas seguro para, pues, estar ahí en un momento que sea profesionales acompañándote y con otras personas que están pasando por lo mismo, ¿verdad? Así que la invitación es abierta, hemos puesto mente y corazón en esto, así que les hacemos la más cordial invitación. Va a ser un espacio muy, muy sanador y muy para llevarnos cosas importantes para pensar y para cambiar en nuestra vida, ¿verdad?
Excelente, gracias, Kira, de verdad, psicóloga clínica, terapeuta de familia, terapeuta sexual, terapeuta de pareja y también máster en terapia del duelo. De verdad, ¿qué más te puedo pedir, Kira? Muchísimas gracias y aquí estamos para acompañarte y llevar tu proceso paso a paso y entender tu dolor. Un fuerte abrazo. Desde Padres en Muchas Conexión se despide Glenny Ortiz y Kira Leoni. Un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima.